Buenos días, encantados de participar desde el servicio de de Atlas Nacional de España en la Semana de la Ciencia, y en esta ocasión nos acompaña con nosotros la coordinadora científica del Grupo de Trabajo Temático Educación, Ciencia, Cultura y Deporte, Orbangue Begoña Ormaechea Arenaza, que es profesora titular del Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la Universidad del País Vasco. Entonces ella os va a hablar de los resultados que se han obtenido en esta nueva actualización de este tema del Atlas Nacional de España, y espero que os guste y que disfrutéis y consultéis el Atlas Nacional en atlasnacional.ign.es. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los asistentes, también al IGN por haberme invitado en esta conferencia y sobre todo por hacerlo en este contexto que tenéis aquí de la diapositiva, en la Semana de la Ciencia y de la Innovación. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque él me ha presentado como profesora de una universidad y considero, y así lo considera también todo el equipo, que como profesores, como investigadores, nosotros también nos debemos a la divulgación, ¿no? A mostrar a la sociedad también, bueno, pues buena parte de aquello que conocemos, no solo en las clases, no solo en los proyectos de investigación o en los contratos de investigación, sino también, bueno, pues como tenéis ahí algunos ejemplos en años en los que he participado también en semanas de la ciencia anteriores, en ese caso en la Universidad del País Vasco, bueno, pues he estado en el formato stand, de la salida de campo con las personas mayores también, y mira, y esta era la primera vez en que lo voy a hacer también como conferencia, y en este caso, y como tenéis también aquí recogido, bueno, pues para presentar en realidad y para divulgar sobre dos ciencias, la geográfica y la cartográfica, que es lo que recoge en realidad el Atlas, y no todo el Atlas, porque nosotros nos hemos ocupado como aparecía en el título de la presentación, bueno, pues de la educación, de la ciencia, la cultura y el deporte. Por eso, desde aquí, mi agradecimiento a todas las personas que han hecho realidad este Atlas, bueno, pues el habernos dado también esta oportunidad. Cuando yo realizo este trabajo en ciencia, siempre pienso en que la ciencia tiene que ser, por una parte, cuando hablamos de sociedad, tiene que ser una ciencia para la educación y la formación continua. Y no nos tenemos que olvidar, o yo por lo menos así lo considero, la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque nos ayudan no solo a contextualizar, sino a hacer mejor las cosas, o es así en mi opinión como creo que debemos hacerlas. De esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, pues en este caso sería la educación de calidad y con la última parte de ese objetivo cuarto. Con este Atlas, quiero decir, la de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Es decir, teniendo el Atlas disponible, bueno, pues en este caso antes en papel y ahora en la página web, podemos dar esta información para que la gente también pueda aprender, no solo informarse, que es lo que tenéis también a continuación, ¿no? Informarte y conocer, y para ello hacerlo, bueno, pues con una comunicación responsable, que es lo que pretendo yo también hoy, además de hacerlo también de una forma amena, porque estamos en la Semana de la Ciencia y lo que tenemos que hacer es también celebrarla, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es un poco contextualizar este trabajo. Cuando me llamaron para participar en esta red ANE 21 y estuve mirando también un poco cuál era la información de la misma, yo diría, y no sé si estáis también de acuerdo conmigo, en que podemos estar diciendo que se trata de un modelo de gestión avanzada. Vosotros lo conoceréis también mejor que yo, porque yo he sido una de las personas de este modelo, pero realmente yo creo que, por una parte, tiene esa estrategia que la he puesto yo, y la otra parte es vuestra, pero esta estrategia, la de actualizar los datos y mejorar el conocimiento geográfico, en definitiva, este sería un poco el genérico de esa estrategia, y luego pensar en que esos usuarios, esos clientes, en definitiva, receptores, han cambiado y vamos cambiando todos. Tenéis ahí, tenemos tipos de receptores, tenemos motivos de consulta diferentes, nuevos contextos, esta Agenda 2030 que os comentaba, multiculturalidad, géneros, etc. Bueno, aquí podríamos poner, bueno, pues
toda una cantidad también de nuevos contextos a los que tenemos que atender, y yo siempre digo con rigor y con honestidad. Si intentamos, por lo menos si vamos en el intento, pues nos saldrá bien. Y en ese trabajo, ¿quiénes estamos? Bueno, pues las personas, vosotros los que estáis escuchándome, las personas que oirán y verán esta grabación, y el equipo de trabajo también, en este caso, de nuestro grupo temático 14. Y acaba este modelo de gestión que podríamos denominar avanzada, bueno, porque también tenemos ese compromiso con la sociedad y tenemos que propiciar también en este trabajo la innovación. ¿Sí? En vuestro caso con la innovación tecnológica, y en nuestro caso también, bueno, pues con ese mejoramiento también del propio conocimiento que nosotros podemos aportar, en nuestro caso el geográfico. En ese modelo de gestión avanzada, y como hablábamos antes también, ¿no? Bueno, pues estamos tratando sobre una gestión por procesos. En esa frase que queda, en ese párrafo que queda muy bien recogido, me parece a mí, nosotros vamos a transformar unos elementos de entrada en unos elementos de salida con valor añadido. Esos elementos de entrada son el dato estadístico verificado. También hemos utilizado diferente bibliografía para consultar algunos datos que no hemos podido encontrar en esas fuentes estadísticas, y lo que hemos hecho ha sido trabajar ese dato a partir de nuestro conocimiento, en este caso geográfico, y el vuestro el tecnológico, porque lo hemos sacado en mapas, en gráficos generalmente en nuestro caso de evolución, y luego hemos aportado también una interpretación de esos datos, que es lo que está recogido en los textos. De tal manera que en esta contextualización yo creo que sí que aportamos a la sociedad, pues eso, tanto para la educación como para la información, bueno, pues ese valor añadido. Y ahora ya voy a pasar a hablar de nuestro tema, del tema 14. En esa gestión por procesos, bueno, por los pasos clave, también lo tenéis recogido en vuestra propia página web. Pensamos en el producto. Nuestro producto es el tema educación, ciencia, cultura y deporte, y ahí tenemos un equipo gestor del proceso, y luego, bueno, pues toda una sistematización también de actividades. En nuestro caso, ese equipo de trabajo lo tenéis ahí recogido, y desde aquí quiero también dar las gracias a las personas como tenéis ahí, Arlinda García de la Universidad de Barcelona, Ana Escalona de la Universidad de Zaragoza, Juan Sevilla de la Universidad de Oviedo, y luego, bueno, pues todas aquellas personas también que venís de la casa, ¿no? del Instituto Geográfico, que en este caso fueron Elena Bordiú y Jorge Sacristán, bueno, para todo el tema de recurso de datos, de mapas, de maquetas, etcétera, cómo iba quedando esa información. Y luego, pues en ese siguiente nivel, tenemos también a Irene Sagún, Carmen Carmona, Alfredo, que ha estado ahora mismo presentándome, y luego, por otra parte, bueno, pues esa otra dirección también científica y de presidencia, también a Jesús González y a María Hernández, bueno, pues nuestro agradecimiento, porque todos han aportado también valor en nuestro trabajo. Y yo también quería insistir, como geógrafa, que lo que vamos a aportar en este tema 14 es información de la sociedad sobre el territorio. Y a mí siempre me gusta insistir también en que en nuestro caso, y cuando hablamos de territorio, porque también a la gente le suele costar entender esto del territorio que es, nosotros no vamos a trabajar sobre ese espacio geográfico como ente físico, como medio físico que necesitamos, el agua, el aire para vivir. Eso, de esos otros medios se ocuparán en otros temas. Tenéis ahora el de la biogeografía, ¿no? Recientemente realizado. Trabajaremos en parte el espacio manejado, el que tenéis ahí, pero solo en parte. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar, tenemos uno de los subcapítulos, y es la cultura. Y la cultura no se entiende, o es el resultado también de ese manejo del territorio, de unos modos, unas costumbres y unas maneras de hacer también históricas, que en definitiva luego también nos están dando cultura a la sociedad y cultura en el territorio. Pero sí nos vamos y en este caso sí que reparamos en esto, en que es un espacio que tiene que ser, en definitiva, está atribuido a un ente político, a un ente administrativo, tiene que estar administrado y gobernado unitariamente, y por eso nuestros mapas representan estas 4 escalas que tenéis aquí. La Unión Europea,
Sí, y ya en el caso del Estado español, ya las comunidades autónomas, las provincias y los municipios. Es hasta aquí, hasta donde hemos llegado, bueno, pues para trabajar y para aportar información en estos temas. Y también me podríais decir, bueno, pero además, ¿y vais a aportar cosas? Bueno, pues ahora veremos que sí, porque además, vamos a decir, este tratamiento geográfico de contar lo que hay en un territorio que es diferente, y aquí os he puesto un diccionario que a mí me parece maravilloso, y es que lo tengo en casa, son muchos volúmenes, me ocupa casi toda una estantería, ¿no? Ese diccionario de 1881, claro, fijaros, ahí en ese territorio hablan de ultramar, bueno, y nosotros ya con el ultramar ya no tenemos, y entonces, bueno, pues vamos cambiando, va cambiando nuestro territorio, va cambiando también la manera de aportar de esa información, y aquí solo como reflexión os cogía también, os ponía la primera página de ese diccionario, que en tanto que es un diccionario alfabético, el primer municipio que aparece es Ababuj, que no sé si lo conocéis, ABA, y entonces es el primero que sale en España, y en este caso, no lo conocéis o no, si habéis ido por Teruel, bueno, pues eso, siempre lo anuncian así, el primer pueblo, el primer municipio, ¿sí?, del Estado español. ¿Y por qué también lo traía aquí? Bueno, porque en este diccionario geográfico, en el que aparece también muchísima información en este municipio, pero para todo el resto de municipios de este territorio, si os fijáis ahí, lo he resaltado también en rojo, también recogen la instrucción pública. Y leed, porque yo creo que también merece la pena lo que recogen ahí, ¿no? Hay una escuela de primaria, de letras común para los dos sexos, cuya concurrencia es bastante anecdótica o bastante escasa, ¿no? Bueno, a mí me ha parecido eso, bueno, me parece también una reflexión. Los tiempos eran otros realmente, y luego, lamentablemente, y ahí va mi reflexión, es que Ababuj ya no tiene, como nosotros vamos a trabajar en educación, ya no tiene centro escolar, también ha cambiado el concepto, ya no hablaríamos de instrucción, acabo de mencionar yo el aprendizaje, es decir, vamos cambiando también el paradigma, en definitiva también en este caso, ¿vale?, de la manera de hacer y de trabajar también en este apartado de educación, ¿vale? El esquema de contenidos, y eso para todos los apartados, ha sido similar. Luego en cada uno ya hemos metido o incluido algunas cuestiones que nos parecían importantes, pero siempre hay, bueno, un apartado de ese que vamos escribiendo, interpretando, de un marco que puede ser normativo, puede ser un marco estratégico, puede ser un marco conceptual, dependerá un poco del tema que estemos trabajando, y luego el tipo, los números, la distribución, la evolución, bueno, pues para cada uno de esos apartados, eso se repite, vamos a decir, en todos ellos, y luego hay otras patas que también son fundamentales que nos parecía que teníamos que incluir, porque si no, no estarían ahí. La del gasto, es decir, cuando estamos hablando es un gasto sobre todo público, que es el que es importante que esté para mantener tanto la educación, la ciencia, la cultura como el deporte. Y luego también, por otra parte, el recurso humano, es decir, a quienes pueden dar valor también en cada uno de esos temas, y luego también todo el tema de equipamiento, porque sin recursos humanos, sin equipamiento, bueno, pues tampoco podríamos desarrollar la actividad relacionada con estos apartados. Y en definitiva, eso que tiene un resultado también en empleo, que nos da idea también de la importancia de esa actividad, en definitiva, en ese territorio. Voy a decir contextualizados, también podría ser limitados, constreñidos. ¿Por qué? Lo tenéis también recogido ahí, ¿no? Un poco por el tiempo, es decir, el tiempo que nosotros teníamos también para realizar este trabajo, los datos que a nosotros nos parecían interesantes, que vosotros también desde el servicio teníais que verificar, que ver en cuánto tiempo también podrían llegar, y qué tipo de mapa o qué tipo de gráfico podían hacer, y luego el espacio de contenido que teníamos también, bueno, pues para cada uno de los subapartados. Entonces, bueno, pues con este contexto hemos ido desarrollando nuestro trabajo. Y voy a utilizar también el mismo objetivo que hemos comentado antes para el trabajo.
educación por una parte e información y conocimiento para otra. Y aquí en educación, bueno, podría hablar de diferentes niveles, pero yo he incluido el que yo también conozco porque estoy de coordinadora de geografía en la prueba de acceso a la universidad en el País Vasco. Y todos los años yo tengo también la reunión con todo el profesorado que da esta asignatura de geografía en bachillerato, ¿sí? Y que va a preparar a su alumnado también para esa prueba de acceso. Bueno, pues este último año, porque antes ciertamente en cada comunidad estos saberes básicos que aparecen aquí, dependiendo un poco del currículo, podían ser diferentes. Ahora estamos en un proceso de armonización también, que supongo que son temas de actualidad, de los que voy a hablar a continuación, vamos a decir de armonización, de homogeneización también entre comunidades autónomas, bueno, pues para que estas pruebas de acceso también, vamos a decir, sean lo más similares posible, no por la idea de homogeneizar, sino para que todos tengamos también las mismas posibilidades para que luego podamos entrar en una u otra universidad. No queremos decir que sean iguales, sino que sencillamente, bueno, yo creo que el trabajo de armonización, bueno, pues también es importante. Bueno, pues en el caso de la geografía, y os lo he puesto ahí también, para uno de los bloques que tenemos, que es el de España, Europa y la globalización, el alumnado tiene que saber, ¿no?, comparar a través de indicadores socioeconómicos aportados por diversas fuentes la situación de España en relación con otros países, especialmente con la Unión Europea. Y ya a la escala del Estado reconoce los desequilibrios socioeconómicos y contrastes territoriales existentes entre las comunidades autónomas. Vosotros, como me decíais, eso ya habéis hecho algunos mapas de estos, ¿a vosotros os parece pertinente que este mapa que tenéis aquí, ¿sí?, que lo que nos indica es el empleo en sectores de alta tecnología en la Unión Europea, me puede permitir, yo en este caso, si ya me pongo como profesora o profesor también de esa enseñanza en bachillerato de geografía, poder tratar este tema? Este y otros, quiero decir, pero yo creo que es un material, sí, muy interesante, y así se lo he comunicado a ese profesorado, ¿vale?, que pueden utilizar. Y no solo eso, sino como ahí a la derecha os pongo, yo solo os he puesto el resumen que podríamos leer también en ese mapa en este momento, sino que además tienen la interpretación de esos mapas. A su vez pueden consultar los datos, es decir, pueden descargar también los datos y luego trabajar ellos con Excel y poder hacer las correlaciones que les parezcan más oportunas, de tal manera que en este sentido creo que estamos dando, bueno, pues un material de mucho valor para, por lo menos para esa educación en bachillerato. Y siempre sin olvidarnos esta parte que os pongo aquí también en la izquierda, que dentro de esa Agenda 2030 o 2030, bueno, también tenemos que hablar del desarrollo de la tecnología, investigación e innovación, y también tenemos que promocionar indicadores que vayan más allá del PIB. Entonces, este es un indicador, sí, que nos permite, vamos a decir, atender a las dos metas que aparecen ahí. De tal manera que lo he puesto como ejemplo para esa parte de la Unión Europea, y siguiendo también con la misma temática, sería el empleo, en este caso para comunidades autónomas y por los sectores en I+D también, por los sectores diferentes, y aquí también se pueden ver claras diferencias. Ahí estáis viendo unos colores para comunidades autónomas más oscuros, más claros, y además aquí también damos información y atendemos también a esta cuestión del contexto de género que antes os he comentado. Aquí, perdón. Sería, bueno, lo tenéis ahí, aquí. Esta diferencia entre hombres y mujeres, derecha e izquierda, también está recogida de tal manera que podemos saber eso, no solo dónde hay más y menos empleo en I+D también, sino cómo se reparte, pues eso, esa diferencia entre hombres y mujeres. Aquí, si os lo he puesto también en rojo, fijaros la diferencia que puede haber, por ejemplo, entre la comunidad autónoma del País Vasco, también la propia catalana y la madrileña, en la que destaca sobre todo la empresa en ese empleo y I+D, y otras comunidades en las que, por ejemplo, puede ser más la enseñanza superior, como es el caso de Andalucía. Bueno, pues todo ese tipo de temas luego se pueden llevar a la clase, se pueden tratar y ver un poco también cuáles son los factores que determinan estas diferencias, y ahí adquirirán esa concreción del saber básico que comentábamos antes. ¿Vale?
Y, como también decíamos, no solo la educación, sino la información, aquí lo que nos planteamos fue, bueno, por una parte, presentar la enseñanza no universitaria, a continuación la enseñanza universitaria, y aquí, aunque no pongo en esta presentación, en esta enseñanza no universitaria tenemos por una parte el régimen general y por otra parte también el régimen especial. Aquí yo no voy a hablar del régimen especial, sí que está recogido en el documento del Atlas, y no hablo por una cuestión de volumen de alumnado, etcétera, quiero decir, pero me parecía que en este momento y para esta presentación era pertinente solo hablar de esta enseñanza no universitaria y para el régimen general. Yo creo que solo esas dos estos dos mapas que pongo aquí en esta primera presentación ya nos dan un poco también idea de esos desequilibrios de los que antes estábamos hablando, no solo para empleo de I+D, sino también en la propia educación. Aquí hay una lectura territorial, os la he recogido ahí, un 47% de los municipios carece de centro educativo, el que antes comentábamos de Ababug, lamentablemente, y también si sois capaces de ver en ese mapa los tres modelos que están recogidos también en esa frase: las áreas fuertemente urbanizadas y el litoral, donde aparecen todos esos círculos más oscuros y además grandes, las capitales con aglomeración de servicios y alguna cabecera comarcal, y ahí tenemos, bueno, pues esas ciudades medias, y luego las provincias. El tercero pues es las provincias menos pobladas, que es donde aparece el vacío, vamos a decir, también de estos centros educativos, y que es fundamental, y antes lo comentaba también para el tema de gasto, y eso es lo que podemos ver también en el mapa de la derecha, lo tengo allí señalado, centros públicos del curso 2021, bueno, que tienen, perdonad, que son públicos en más de un 80%. La oferta pública, sí, en estas zonas supera el 85%. Entonces, tenemos que seguir insistiendo en que realmente, bueno, lo público también atienda a estas zonas donde faltan estos centros de enseñanza, o cuando se lleve a cabo, bueno, pues toda la estrategia también que tiene que ver un poco con la sociedad y el territorio de estas zonas que están perdiendo mucha población, y con esos vacíos demográficos, bueno, pues cómo hacer también, bueno, pues para poder mejorar esta situación y que el mapa resulte más homogéneo en los dos casos, ¿vale? Y siguiendo también con esta lectura, pongo aquí también como el ejemplo, en este caso de ese recurso humano del que antes comentábamos, el profesorado también de enseñanzas de régimen general. Si os fijáis en coropletas, lo que aparece es la variación del profesorado, perdón. La variación del profesorado en esos 10 años, y allí donde aparecen esos colores más anaranjados, más salmones, es donde tenemos una pérdida clara también de ese profesorado, es decir, tenemos menos centros educativos. No quiero ser pesimista, hemos dicho que vamos a celebrar la Semana de la Ciencia, pero bueno, esto lo que nos tiene que llevar es a esa reflexión, ¿no? Un poco, bueno, pues a políticos y administraciones en este caso. Sí, entonces la lectura, bueno, pues es clara en todos estos temas. Ahí tenéis en positivo, ya que decía que no todo iba a ser negativo, bueno, pues que las políticas de jubilación están evitando el envejecimiento de las plantillas. Entonces toca realmente a las administraciones ocuparse no solo del equipamiento en cuanto a centros, sino también del recurso humano del profesorado en estos centros. Y, perdonad, como acabo de decirlo, también atendemos al gasto público. Allí tenéis el mapa del gasto público por comunidades autónomas. Estamos en torno al 3%, 5%, ¿vale? Pero no solo es importante, y hoy lo veíamos también, lo vi esta mañana cuando venía hacia aquí, lo veía en noticias, es importante gastar y gastar bien. Es decir, que luego con los recursos, bueno, pues también seamos sostenibles en ese sentido, en hacerlo de la mejor manera posible. ¿Y eso dónde lo vamos a ver? Bueno, pues como tenéis ahí también, en esas tasas de graduación que también he recogido, que están recogidas también en este mapa, por ejemplo, y luego en la tasa de escolarización también por sexo y por edad, que también tenéis recogida en esta
en esta diapositiva. Hay una clara disimetría, si os fijáis en esta tasa entre hombres por una parte y mujeres por otra, una tasa que también se suele ver en la propia tasa no solo de escolarización sino de graduación, en las que bueno, pues para todas las edades y para todos los niveles, bueno, pues esa tasa de graduación resulta más positiva en el caso de las mujeres, y también la tasa de escolarización, ¿vale? Son bueno, pues algunas lecturas que podemos hacer también en el mapa. Y si os fijáis en esas tasas de graduación, también podemos ver algunas diferencias, algunos puestos en los que nos encontramos solo en el 60% y en otros llegamos al 90%. Entonces hay una lectura territorial también importante, vamos a decir, no sé si la palabra sería rendimiento, pero bueno de lo que conseguimos también con el alumnado, sí, que está escolarizado en términos de graduación, ¿vale? Entonces, bueno, son cuestiones que son relevantes y que quedan expresas bueno, pues clarísimamente en estos mapas, la situación de cada una de las comunidades. Y como antes también os he dicho que también solemos presentar, o también hemos utilizado alguna otra información o otros datos que también nos parecen de interés en cada uno de los apartados, nos parecía también muy interesante, por ejemplo, y así lo hemos puesto aquí, el alumnado en educación de adultos. Bueno, porque si os acordáis, ahora ya no es solo educación, hemos pasado de la instrucción, aquella cosa un tanto militar, ¿no? Hemos pasado a la educación, al aprendizaje, y hemos pasado también a la formación continua. Es decir, esto no se queda en la escolarización de los primeros años, sí, sino que la formación tiene que ser una formación, bueno, pues a lo largo de la vida. Y aquí también, no sé si estáis viendo algunas cosas en las que nosotros también hemos reparado en esa interpretación. Si os fijáis, no todos los círculos tienen ese reparto proporcional igual. Y en nuestro caso, y es lo que yo he puesto ahí, en general hay una mayor proporción en la etapa secundaria, pero en el caso de Cataluña y también el País Vasco, bueno, ahí con las diferentes provincias, si os fijáis, hay un importante contingente también, como aparece ahí, de esa enseñanza inicial, de estos primeros niveles de enseñanza inicial. Y consideramos que eso debe de ser porque también hay una apuesta por la escolarización de esos inmigrantes que han venido, bueno, pues sin ningún tipo de estudio, sin ningún otro nivel, y que, bueno, pues llegados al lugar de destino, bueno, pues también están intentando escolarizarse y, bueno, pues llegar a un nivel también que luego les permita también, bueno, pues el mejor de una formación luego laboral también, y bueno, y la mejor de las situaciones, que es lo que deseamos desde aquí. Y si ya pasamos a la enseñanza universitaria, también en el equipo discutíamos un poco pues qué información podíamos poner, y también nos pareció importante esta que tenéis aquí, no solo marcar dónde están las universidades, sino también los campus de esas universidades, porque si solo ponemos la sede principal, las localizamos, las ubicamos en el mapa, volveríamos a también tener esos espacios sin información, ese desierto demográfico. Aquí sería un desierto universitario. No, también tenemos subsedes, también tenemos diferentes campus en otros lugares que no son las sedes principales, y esto ayuda no solo a que la gente cercana pueda estudiar en esos lugares, sino que esto también, bueno, pues en definitiva es actividad económica y desarrollo también, bueno, para esas regiones. Aquí otro tema actualísimo estos días, y es el tema del gasto público. En la Comunidad de Madrid lo tenéis también muy reciente. Nosotros, en el caso de la Comunidad del País Vasco, porque es el que conozco, en este momento, bueno, pues eso, el rectorado, el gobierno
de la universidad con el gobierno vasco, bueno, pues en este momento bueno, pues hay realmente una gran entente porque, como dicen en el gobierno de la universidad, bueno, no llega, el dinero no llega, hay muchísimos recursos, no solo emplear para, vamos a decir, para el pago a los empleados, a los investigadores, etcétera, sino, bueno, todo un requerimiento digital que también cuesta un dinero y que también todas las universidades necesitamos. Entonces, bueno, pues aquí también, y la LOSU así lo recoge, como mínimo tenemos que llegar a ese 1% del PIB regional, bueno, pues en estas universidades o en esta enseñanza universitaria. También hemos recogido en mapas, porque así lo hacíamos con el resto, bueno, pues las titulaciones impartidas por las universidades y el alumnado universitario. Y aquí, cuando estuvimos haciendo este mapa, trabajando con los datos, me llamaba muchísimo la atención, por ejemplo, sí, comunidades como La Rioja, que siendo tan poquitos como son, bueno, pues tuvieran ese círculo tan potente que tenéis ahí, tanto en titulaciones como en alumnado universitario. En este momento, y este también es otro tema de actualidad, o al revés, si nos fijamos en el caso de Andalucía, bueno, pues cada uno, casi todos los círculos son círculos de oferta pública, vamos a decir, ¿no? De universidades públicas. También son temas de actualidad en este momento. Bueno, pues esa estrategia también que existe, bueno, por aumentar este número de universidades privadas, sobre todo además en aquellas regiones en las que no hay, y en otras que esto se justifica, bueno, que se justifica ese número de alumnados es porque realmente son universidades, como tenéis, porque son privadas a distancia. Porque yo no entendía que hubiera tanto alumnado, que yo tengo Logroño, lo tengo muy cerquita y digo, ¿dónde están todos estos? Es alumnado a distancia y entonces, bueno, pues hay desde la universidad privada sí que se ha visto, bueno, pues que hay una capacidad importantísima, bueno, por ofertar y por atraer alumnado en estas condiciones, tanto en grado como en máster. Sí. Seguimos también con la financiación, y esa financiación no solo va a la digitalización, sino también a ese personal docente que antes comentábamos, y entonces también pusimos los datos de presupuesto. ¿Qué podría hacer alguien interesado? Bueno, pues comparar qué es lo que había en 20 con lo que en este momento se está... los datos que en este momento se están barajando. Y ahí salían, bueno, pues universidades que realmente requieren mucho más gasto, porque son, bueno, pues las politécnicas de Cataluña y Valencia, pero otras universidades en las que hay algunos desequilibrios, es decir, que siendo menos personas, bueno, pues tienen también más gasto, o al revés, siendo mucho el personal, necesitarían también, bueno, pues de más apoyo en este caso de financiación. Entonces, toda esta realidad, bueno, pues también está recogida en estos mapas. Y como antes hemos hablado de la graduación en las enseñanzas no universitarias, bueno, pues también hemos trabajado este tema para el alumnado universitario. Y aquí tenéis ahí recogidos tanto grado como máster en las dos modalidades. Bueno, con esa realidad, si la volvéis a leer, vuelve a salir una realidad ahí de Cataluña, Navarra o País Vasco, vamos a decir, mejor paradas, bueno, pues que otras universidades que aparecen más hacia el sur. Y luego otra realidad también, bueno, pues que para todos es conocida, que una vez las personas egresadas ya acaban también con sus 4 años de carrera generalmente, bueno, pues que son más esas... perdonad, no, es que aquí veo que se está moviendo. Ahí lo veis bien, ¿no? No es el agua, no, es que estaba viendo aquí una cosa diferente y esta, perdona. Digo que las salidas profesionales realmente en todo ese apartado tecnológico de ciencias sí, o de ciencias de la salud, bueno, pues siempre salen mejor parados que las ramas de conocimiento que tienen que ver con las artes y las humanidades. Eso no quiere decir que nos sigamos animando a la gente a que estudie también en estas ramas de conocimiento, bueno, porque realmente son importantes, bueno, para la sociedad.
Y por último, también quería comentar este mapa que a mí me parece precioso. Por otra parte, aquí ya bajamos al nivel municipal. Ya como anécdota también veis algunas manchas blancas que están ahí recogidas. No es porque ahí ni siquiera estudien, sino que sencillamente no son municipios. Entonces son las Bardenas reales, si lo conocéis un poco, esa zona de Navarra. Hay algunas zonas también, bueno, parzonerías, zonas comunales, zonas compartidas también en diferentes municipios, entonces, bueno, que salen de la escala municipal. El resto tiene una lectura territorial también relacionada también con el componente socioeconómico, que yo creo que se ve también claramente y en la que tenemos que insistir. Entonces, también, bueno, pues lo público, animando a que este mapa, ¿vale?, pues sea mucho más homogéneo, ¿sí? Y, perdonad, cambiando ya del tema de educación, pasando a la ciencia, aquí también volvemos a hacer lo mismo. En bachillerato y para esa educación en geografía, en ese saber básico de bloque de la ordenación del territorio en su enfoque ecosocial, también tienen que explicar, como tenéis ahí recogido, el proceso de industrialización en España desde 1950, etapas, estructura actual, localizan un mapa en las principales regiones industriales de nuestro país, pero esos mapas no pueden quedar en mapas industriales. Ahora, no entenderíamos también, vamos a decir, nuestra sociedad y nuestro territorio si no tuviéramos que incluir también estos mapas en los que ponemos a lo industrial, le ponemos también el servicio, ¿sí?, a través de la investigación, del desarrollo y de la innovación. Este mapa, que a su vez, que también tiene la misma lectura, es decir, ahí donde hemos tenido, bueno, pues toda una historia fabril, donde están las principales infraestructuras y donde están también las políticas, en definitiva también de las diferentes administraciones, bueno, pues por invertir también en estas cuestiones, bueno, pues esto es el resultado que aparece en el mapa. Como anécdota también, por llevarlo un poco y por hacerlo más ameno, lo tenéis ahí recogido, tenemos ahí, lo tenéis ahí al final aquí, lo tenéis aquí, bueno, también tenemos bases antárticas, entonces esas no salen en el mapa porque no hay espacio para el mapa, pero bueno, que también estarían incluidas en esta base de centros de I+D más sí. Fundamental, el mapa que veis que acabo de enseñar, si lo comparamos con este que tiene que ver con el gasto, también la evolución del gasto, de cuánto y cómo ha ido evolucionando también por comunidades autónomas en este I+D, el resultado es la aparición de todos esos centros que tenemos ahí también, y como a continuación veremos, bueno, pues ese avance en ese desarrollo también investigador y tecnológico. En todos los gráficos evolutivos, los que vayamos a ver a partir de ahora, y bueno, y aquí aparece claramente, bueno, siempre tenemos también, antes eran las pirámides de población, cuando hablamos con los alumnos siempre era la guerra civil, ¿os acordáis? Que aquello también ya ha desaparecido, aquellos niños, bueno, niños también ya desaparecieron, bueno, pues aquí siempre tenemos en estas líneas de evolución, siempre tenemos por una parte la crisis, ¿no?, de finales de la primera década de este siglo, y luego ya el COVID para otro tipo de situaciones que luego también lo iremos mirando. Aquí en este caso, y por eso lo he recogido también en este apartado que tenéis aquí, es importante, y esto sería más para decirlo a las administraciones, bueno, estoy empeñado, a esas administraciones, a quien se tiene que ocupar también de hacer o de decidir los presupuestos, que es importante equipar, como tenéis ahí recogido, pero también es importante incorporar el talento, ese talento que necesitamos para que trabaje bien, pero estabilizar a las personas, porque entonces, bueno, pues si esto no lo conseguimos realmente, bueno, pues todo ese capital que nosotros tenemos aquí, que se ha enviado muchas veces fuera con estas capacidades que tenemos de nuestro propio capital, bueno, pues hay que saber atraerlo y mantenerlo aquí para que dé lo mejor de sí en conocimiento. Con un objetivo final que no sé si somos capaces de llegar y que también lo hemos puesto ahí.
en este mundo globalizado, ¿no? El de la autonomía estratégica, en el sentido de que, bueno, tengamos capacidad para tomar decisiones y actuar de manera independiente en asuntos de importancia crítica. Sé que es muy difícil, ¿no? Parece que soy una ilusa por mencionarlo, pero bueno, tendríamos que intentarlo. Y por otra parte, esa soberanía tecnológica de control sobre los datos y la infraestructura digital. Ya nos dicen que España, el propio Europa, vamos muy retrasados. Entonces, bueno, pues en este sentido también habrá o hay mucho que hacer, ¿no? Bueno, esto tiene un reflejo también que antes hemos visto en el empleo. Fijaros la curva también que antes hemos comentado, la de gasto, viene con la de empleo también, con ese bajón. Y luego también, bueno, la diferencia, seguimos con esa diferencia de género de mujeres y hombres, pero bueno, cada vez es menor también en este empleo en I+D. Y nos pareció oportuno también, bueno, pues como reflejo de ese trabajo en I+D, que lo que podíamos presentar en este atlas era la producción de artículos científicos, que es lo que aparece aquí recogido por las diferentes ramas de conocimiento. Volvemos a tener unas mariposas que nos refieren, bueno, pues esa centralidad en el caso de Madrid, la potencia que pueden tener también, bueno, algunas comunidades, como tenéis ahí la de Cataluña, y en este caso también aparece bien parada la de Galicia, pero luego, y por eso lo he dicho mariposa, en principio tendría que ser un círculo que estuviera repartido en quesitos proporcionales, pero bueno, realmente nos siguen, en este caso son las ciencias y las ciencias de la salud, ¿vale? Las que, bueno, pues siempre ganan en este sector. Como está recogido ahí, bueno, pues tienen una cultura de investigación, formatos de publicación, contenidos y criterios de evaluación, bueno, pues también diferentes. Eso no quiere decir que las otras ramas de conocimiento que tenemos ahí no lo estemos haciendo bien. Yo creo que en ese sentido lo que pasa es que son en parámetros un poco diferentes, ¿no? a los que se plantean en otras ramas de conocimiento. Yo sigo poniendo en valor a nuestras áreas de conocimiento. ¿Vale? Y no solo eso, cuánto se publica, sino también las patentes solicitadas y concedidas. También nos parecía una información relevante. A la izquierda tenéis perdonad, tenéis, ¿dónde está? Por aquí tenéis aquí las solicitadas y las concedidas. Aquí, dependiendo un poco también de ese sector I+D que más prima, bueno, pues tendremos pues más anaranjados, por ejemplo, en el caso de Cataluña, con empresas de Cataluña, Navarra y País Vasco, y en cambio, claro, bueno, pues aquí no tenemos el CSIC en Madrid, y entonces normal que salga esa mancha verde aquí localizada. Pero bueno, también se va trabajando, y aquí lo que he puesto y no aparece en el atlas, bueno, pues con las patentes, bueno, sobre qué suelen versar generalmente, y que también, bueno, pues que la evolución de este número de patentes anualmente, bueno, pues también va descendiendo. No sé si porque ya se nos ha acabado la capacidad para crear nuevo producto, se adelantan los chinos, ¿no? Que se decía, se adelantan otros países, o que debe de ser, pero bueno, ánimo. Bueno, y por último también la capacidad de atraer en este caso, en tanto que estamos ahí en la Unión Europea, bueno, pues tenemos un programa Horizonte Europa fantástico también para poder atraer en este caso financiación, y para que nuestros investigadores e investigadoras trabajen en diferentes proyectos de investigación. Aquí aparece el resultado, bueno, para 2020, y esto también sería, bueno, pues el animar en este caso a esos sectores de I+D, bueno, pues a que sigan trabajando también y consiguiendo financiación, porque lo están haciendo muy bien. Entonces esto sería un poco ilustrar sociedad y territorio, y también, bueno, pues animar. Vale. Y ya pasaría al apartado de cultura, ese tercer apartado que tenéis ahí. Volvemos al saber básico, a la concreción del saber básico que antes decíamos. Reconoce los desequilibrios socioeconómicos y los contrastes territoriales.
Aquí tenéis el mapa de bibliotecas de municipio y los cines por municipio. Se parece mucho a alguno de los mapas que ya he presentado con antelación en otro de los capítulos. Está claro que si lo relacionamos con aquel de centros de enseñanza no universitaria, bueno, pues se correspondería con él. Yo creo que hay que insistir, yo ya sé que a mí me tachan de analógica, ¿no? Pero bueno, hay que insistir en que la biblioteca tiene que estar, el cine tiene que estar, bueno, pues porque tiene muchos beneficios, no solo en este caso para tratar sobre esos desequilibrios, sino para las personas y para la sociedad. En el caso de las bibliotecas no solo podemos ir además a la parte cultural, sino que en este momento hasta la parte estratégica de refugio climático. Yo no sé si aquí en Madrid os lo están poniendo, ¿no? Pero nuestras bibliotecas en Vitoria ya para el verano son refugio climático también de esas personas que antes hemos dicho que pueden estar educándose en ese primer de enseñanza, ¿sí? O personas mayores. Entonces, bueno, pues esto no solo tiene una parte cultural, sino también social, que me parece importante insistir. Vale. Y luego, claro, como no podíamos hablar de la cultura como patrimonio, no solo como ese equipamiento. ¿Y por qué como patrimonio? Porque yo creo que a todos como sociedad también nos ayuda esto que está recogido aquí en la Agenda 2021 de la cultura, en ese final. El desarrollo de las capacidades de sensibilidad, selección, expresión y actitud crítica. Nosotros saber, pienso yo, que es un poco también mi opinión, saber que tenemos un patrimonio, que ese patrimonio no solo es una imagen, no solo es un paisaje, sino que detrás de ese patrimonio hay toda una historia que refiere un poco, bueno, pues a tus antepasados, a la manera de hacer de tus antepasados, lo que hace es que te dé esa cultura, esa manera de mirar las cosas de una manera diferente. Aquí hay un aprendizaje también en saber mirar la cultura, no solo en apreciar una imagen. No sé si he conseguido transmitir un poco lo que quiero decir y hacernos más responsables también sobre lo que hay en nuestro territorio. Bueno, aquí sí que podemos sacar, yo creo que las medallas que damos, porque en este caso yo sí que diría que somos un país rico de muchísima riqueza y también diversidad, porque tenemos mucho patrimonio y diferente. Y lo que nosotros hemos recogido para esta parte del patrimonio es tanto la parte reconocida mundialmente, es decir, el patrimonio UNESCO, que es lo que tenéis recogido en este mapa, y aquí sí que podemos decir que no hay diferencia entre territorios en el sentido que la cosa ya está repartida ya homogéneamente, ya me quedo más tranquila porque veo que hay puntos prácticamente ¿sí? en todas esas comunidades ¿sí? y provincias. Yo además, bueno, como buena, que no soy de Bilbao, pero como buena bilbaína, ya he puesto el puente colgante, que también es patrimonio, no sé si habéis estado en Bilbao o en Portugalete, tenía que poner algo propio y entonces digo, bueno, pues voy a poner el que a mí me corresponde, bueno, por la edad, como digo yo, en la parte prehistórica, porque también tenemos ahí las cuevas de Santimamiño y el arte paleolítico, pero prehistórico, pero bueno, lo dejamos ahí. Bueno, pues entonces yo creo que eso había que decirlo, además es un patrimonio que se siguen presentando proyectos, se siguen designando también espacios y es algo de lo que realmente nos tenemos que sentir, bueno, pues muy orgullosos y orgullosas. Y por otra parte también tenemos todo un patrimonio que ya no tiene ese reconocimiento internacional, sino que está reconocido, bueno, pues a nivel nacional y también a través de las comunidades autónomas. Tenemos una ley de patrimonio histórico y luego en las diferentes comunidades autónomas también hay leyes de patrimonio, de tal manera que nosotros en el Atlas solo hemos recogido, bueno, las figuras que están recogidas en esta ley, es decir, bueno, las que en todas, vamos a decir, en todas las comunidades vamos a encontrar. Luego hay otras comunidades que además de estas figuras también tienen recogidas otras, pero bueno, siendo Atlas Nacional es el que hemos recogido, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tenéis también no solo el patrimonio mundial, y además no solo el material, que también lo he puesto aquí recogido, también hemos hablado en el Atlas, pero en tanto que es intangible, en tanto que es inmaterial, pues eso ya al mapa nos costaba llevar, excepto que pusiéramos el mapa donde fuera, ¿no? Y como no he hablado de Canarias, el silbo canario, ¿no? ¿Dónde lo poníamos para ponerlo ahí? Bueno, pues ya también yendo un poco a esta parte amena y con este listado
que tenemos también de bienes de interés cultural reconocidos. A mí me gustaría que ahora vosotros hicierais la lectura de este mapa y qué es lo que más os llama la atención en este mapa. Esa especie de I invertida, ¿os parece? Además, para esas zonas de las que antes no hemos estado hablando, ahí entre Palencia, que sale de Palencia, ¿lo relacionáis con algo? Eso es, con el canal de Castilla y bueno, pues todo el patrimonio relacionado con ese patrimonio. Para monumentos, también en el texto hablamos de los monumentos, etcétera, ahora ya es un poco de juego. Aquí en monumentos, y qué es lo que he querido resaltar también, otros espacios que hasta ahora prácticamente no he mencionado y que a mí, por ejemplo, también me gustan mucho, y fijaros también en toda la parte andaluza, de la parte de Córdoba. Yo no sé vosotros cuánto conocéis de ahí, pero a mí como Priego de Córdoba me parece maravilloso, y los manantiales y las fuentes que ahí se encuentran, bueno, pues me ha parecido que era, es que me voy siempre pensando que tengo que hablar aquí, me ha parecido que era fantástico, bueno, también ponerlo ahí. Otro territorio del que tampoco hemos hablado, quiero decir, porque salía muy bien parado. Bueno, pues este que tenemos aquí, si os acordáis, hemos dicho en Soria, también hemos visto muy poquitas cosas, pero en zonas arqueológicas, bueno, pues tiene un patrimonio fantástico y maravilloso, que no sé si sabéis reconocer también, o habéis estado aquí, bueno, pues son todas en las ruinas celtibéricas, Numancia, celtibéricas y romanas, de tal manera que, bueno, que también hay que sacarlas en este atlas. Y luego hay otra modalidad, otro tipo de figura más curiosa, que es la del sitio histórico. En el atlas, o en el texto, recogemos que los sitios históricos sí que son ya una amalgama de cosas. Podemos encontrar desde cuestiones totalmente, vamos a decir, culturales, es decir, realizadas por la acción antrópica, otras, también de condición natural, vamos a decir, ¿sí? Y si os fijáis, bueno, pues aquí dices, anda, ¿qué pasa con La Rioja? La universidad que hemos dicho a distancia, que hemos comentado antes, y privada, no tiene nada que ver con estos sitios históricos. Habéis estado también, si lo conocéis un poco, en La Rioja, habéis estado en Enciso, no sé, esa zona. Bueno, pues tenemos todo el patrimonio, sí, de ignitas que tenemos en todo ese territorio y que como sitios históricos, ¿vale? Bueno, pues han sido reconocidos. En la imagen también me sorprendió en su momento cuando lo hicimos, si os fijáis aquí también en Barcelona, esto no es que tenga un cuadro más grande, sino que hay muchos en un sitio muy chiquitín. Si os lo pongo, son las tinas entre viñas y que también están reconocidas también como patrimonio histórico. Bueno, esto ha sido un poco la anécdota, bueno, para que esta conferencia también fuera un poco más amena, pero que me parecía que era la mejor manera de poner en valor también, bueno, pues el patrimonio que tenemos en estos espacios. Y finalmente, para los jardines históricos, vosotros os lleváis, los que vivís aquí en Madrid, os lleváis la mejor parte, pero dije, no, yo voy a buscar alguna otra cosa, y me llamó muchísimo la atención en estos jardines históricos, que tenéis aquí, que está en Betanzos. Es el jardín del pasatiempo, no sé si lo habéis visitado, y bueno, tiene su aquello. A mí me pareció muy interesante, bueno, por la historia que tiene, porque fue un indiano quien, bueno, pues llegado de América ya rico, bueno, lo que hizo fue no solo que se hiciera este jardín histórico, sino que además la gente de Betanzos que no tenía educación se iba formando a medida que iba construyendo este jardín, porque es un jardín enciclopédico que habla de muchísimas cosas de la historia. También todo hay que decirlo, no sabemos con cuánto rigor, porque era el rigor histórico del indiano. Entonces, pero bueno, como me parecía que también tenía su relato, bueno, pues me ha parecido pertinente traerlo aquí. Como pues muchísimos otros que vosotros comentáis o conozcáis. Y bueno, y por último también para la información, ahí también os he puesto el Guggenheim detrás, de fondo en Bilbao, había que hacer la parte cercana a mi territorio. Bueno, pues también hemos trabajado con el gasto público, las modificaciones, quién paga más y quién paga menos, lo autonómico, lo municipal o la parte ya estatal, y finalmente también siempre cómo acaba eso en el empleo cultural. Sí que también nos parecía importante recoger en este atlas. Todo eso lo podéis encontrar ahí. Y luego un apartado que lo presenta aquí también para la reflexión, que tiene que ver un poco también con lo que antes hemos comentado con las bibliotecas, los cines, etcétera, y un poco, bueno, pues con
con lo que está pasando también o con la contextualización también de lo que ocurre en la sociedad de este territorio que es el nuestro, ¿no? Por una parte, si os fijáis en esos gráficos de evolución, diríamos que a los museos les va bien, ¿no? Este de aquí que tenéis aquí es el de los museos, este es el mapa de los museos y en cambio allí lo que tenemos es el de las bibliotecas y el de los cines y las salas de exhibición. ¿Sí? Yo no soy experta en museos, pero yo sí que propondría o sí que considero que, bueno, visitados unos cuantos y en diferentes lugares, creo que hay también una estrategia en la localización de museos que tiene que ver también con el atractivo turístico y no con la promoción realmente de la cultura de ese territorio. No sé si estáis de acuerdo, es decir, yo he llegado a ver, como digo yo, franquicias de museos y nosotros tenemos, por ejemplo, he puesto ahí el Guggenheim también como realidad. Nosotros en este momento tenemos un problema también, no sé si habéis oído hablar, que hay un proyecto también de intención de una segunda sede del Guggenheim allí, en una reserva de la biosfera, que yo soy de esa reserva de la biosfera. Y entonces, bueno, en realidad, es que estoy hablando de cultura, estoy hablando de estrategia, que yo entiendo que tiene que haber económica porque necesito recurso en mi territorio también, pero que no solo sea para turismo, sino que sea algo realmente de promoción cultural. Dicho esto. Aquí lo dejo, pero quería también presentarlo. ¿Frente a qué? Bueno, pues frente a esas bibliotecas que también se van perdiendo o esas salas de cine que se van perdiendo. Es decir, vamos cambiando. Nos vamos haciendo mayores, como decía yo, y quizá, bueno, pues no sé si es por lo nostálgico, pero sí me gustaría que todavía siguiéramos asistiendo al museo porque queremos ver el museo, no porque queremos ver lo que hay allí y no la magnificencia del museo. Ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, visteis el otro día también la inauguración del Museo de Egipto. A mí me parece un despropósito, no lo sé, pero bueno, bueno, me parece que tiene que haber un museo, quiero decir, o sea, la magnificencia, quiero decir, bueno, ser un poco más equilibrados, nos están pidiendo ser también más sostenibles, yo no sé si todo eso va camino de esa sostenibilidad, no solo estoy hablando de la económica, sino también la cultural. Bueno, pues en esta reflexión también sería, y ahí se ve en esta de los hábitos culturales, de esta evolución de los hábitos culturales, el descenso que aparece aquí corresponde también a que los datos fueron los del COVID, es decir, las personas que dejamos de poder ir, pero además porque no lo podíamos hacer, ¿no? Bueno, pues en este caso asistir al cine, asistir a espectáculos, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? Y es un poco lo que antes comentaba también con el tiempo. Como el tiempo va tan rápido, nosotros trabajamos con los datos de la encuesta de hábitos y prácticas culturales del 21-22, pero ya tenemos publicado también los hábitos del 24 o 25. Y entonces, en esos hábitos, de esos datos que yo he podido recoger estos días, bueno, pues estos números que aparecen aquí en negrita son los del 24 o 25. Bueno, pues todo esto ha subido realmente, bueno, porque ya no tenemos esa restricción, pero, por ejemplo, ese acceso a las bibliotecas sigue estando bajo. ¿Sí? Entonces, eso, ahí no hay crisis COVID, hay otro tipo de crisis, ¿vale? Bueno, y también otro tipo de cambios que también nos parecía, claro, nos tenemos que enseñar o mostrar la realidad y entonces, bueno, pues las personas con suscripción a plataformas digitales, ¿sí? También, bueno, pues todo esto y si os fijáis, y esto es lo que no aparece en el Atlas, pero que yo os lo comento aquí, bueno, pues el cambio del 21-22 al 24-25, todos estos que han dejado de ir a la biblioteca son los que están aumentando esta proporción. Y luego, claro, había tipos que en este momento no estaban recogidos, por ejemplo, es el podcast, y para la siguiente encuesta, bueno, pues saldrá también otro tipo, sí, en este caso de plataformas. Es decir, que esto va muy, muy rápido y que, bueno, que a nosotros aquí, por lo menos para hoy, bueno, nos debe llevar a la reflexión, o por lo menos yo así lo planteaba, ¿vale? Bueno, y por último, ¿cómo voy?
Voy justa, pero voy. Bueno, y por último hemos trabajado el deporte. En este caso yo he hecho la coordinación. Yo de deporte realmente sabía muy poco, en educación, en patrimonio, etcétera. He trabajado, pero bueno, he tenido otras personas del equipo fantásticas que sabían mucho más que yo, y por eso, bueno, pues este trabajo también ha salido muy bien. Aquí la estructura también es la misma. La práctica, el gasto, las empresas, el gasto en este caso medio por hogar también. Fijaros en Navarra lo que gastan para hacer deporte. Y aquí sí que hubo un dato que no pudimos incluir, que era el de equipamientos. No hubo posibilidad de poder poner aquí también, bueno, pues el equipamiento deportivo, bueno, porque esta información sí que ha sido difícil de recoger, bueno, difícil, imposible en este caso, bueno, por lo menos de una forma verificada y de una forma homogénea, ¿vale?, para las diferentes escalas. Hemos presentado también, hemos trabajado también, bueno, para el tema del deporte adaptado, también lo hemos incluido, y para acabar, y es con esto con lo que quería insistir también, si he hablado antes de la promoción de la educación, de la promoción de la cultura, bueno, cómo no hablar de la promoción del hábito deportivo. Nos parecía que en deporte teníamos que acabar con esto, bueno, pues presentando también, en este caso, bueno, pues por comunidades autónomas, cuáles son los tipos mayoritarios también, sí, de deporte que realizan las personas, ese deporte que no es federado, ¿vale? Somos ahí un 57,3, mayor de 15 años, quien de una manera o de otra, no sé si un día, toda la semana, lo vamos haciendo, y a eso que ayuda a que sigamos haciendo también, o tengamos este hábito deportivo, y también se incluyó en este atlas, bueno, que se saquen medallas en definitiva también, o que se obtengan medallas también, ¿vale?, en las Olimpiadas. Ha habido un apartado relativo también, bueno, pues a esto también de alto rendimiento. Y como tenéis ahí, para finalizar, acabábamos con la participación también en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París. Saber que hay gente a la que le va bien, ¿sí? No solo porque consigue medallas, sino que si lo está haciendo bien también puede ser un referente, nos ayuda un poco a todos a animarnos también, bueno, pues a la realización de este, si no digo deporte federado, sí, de ese hábito que siempre ayuda a la salud y al bienestar. Bueno, y esto era con esto acababa mi presentación. Espero que os haya gustado. No sé si ha cumplido las expectativas. He intentado ser lo más amena posible. Gracias al IGN, gracias a la red ANE 21 por habernos dado esta oportunidad, que para mí realmente ha sido una oportunidad de trabajo y de conocimiento fantástica. Así que muchas gracias. No sé si esto. Sí. Muchas gracias, Orbange. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. La verdad es que ha sido una cantidad de datos enorme. Quería saber en los datos de educación para mayores, para personas Sí. adultas, ¿son centros públicos o también existe? Sí, siempre, sí. Aquí o sea, no existen centros privados para formación de... O por lo menos nosotros no hemos tenido esa información. Nosotros solo centros públicos. En este caso sí. Gracias. Tenemos que hacer llegar alguno de estos al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura, ¿no? Bueno, a muchas cosas, ¿no? Porque Me ha parecido a mí, sí, quizá he hecho una presentación un poco más reflexiva, que tiene que ver un poco con el contenido de los temas, ¿no? Y no sé si me he excedido en ese sentido, ¿no? Y no he ido tanto, vamos a decir, a la ciencia, sino a lo que de la ciencia podemos sacar también como sociedad, pero creo que también es nuestra labor, es nuestro compromiso hacerlo así, y más en esta semana de la ciencia y la innovación. muy interesante, ¿no? y Así que, bueno. es la oportunidad, o sea, nos ha abierto el deseo. Espero que a todos nos haya abierto, a los que vean la presentación, a los que estáis aquí y a los que luego la vean en el canal de YouTube, de consultar el Atlas, investigar mucho más y nada, para formarnos, para conocer y para poder actuar en consecuencia. Muchísimas gracias, Orbange, y nada más.
Voy a poner un momentito una presentación Esto ya. de divulgación, pero ya la damos por concluida y ahora cuando termine la presentación termina la grabación.